Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, estamos nosotros empezando otro video más y estábamos hablando un poco sobre Baba TZ Tour en los directos. Pues se nos acaban de decir los compañeros de que están hablando mucho de Baba TZ Tour y de lo que está pasando, ¿no? Por supuesto, pues estábamos viendo de que hubo alguna discusión, ¿ok? Hubo alguna discusión. Como ustedes saben, pues es normal en Rise of Kingdom, un juego de guerra, pues dialogar, conversar, interactuar, hablar, ¿ok? Con cada uno de los líderes de los reinos, y prácticamente que pudo haber sido, a ver, 1365. Vamos a ver a el compañero Baba, ok, que está en el reino de Justice 1365. Y ustedes saben cómo el jugador prácticamente que ha migrado, ok, a este reino. Y bueno, en este punto lo estábamos viendo por acá. Creo que estaba el jugador por estos lados, por estas partecitas, pero creo que se ha movido. Justamente estaba por acá, pero creo que se ha movido. Estaba justamente al lado de lo que sería Kingsland, ok. Estaba justamente al lado de Kingsland, pero hemos visto que se ha movido. Seguramente, pues, no sé, a pasarse recursos, pues ahí está. Baba TZ Tour, ok. Estaba más arriba, está al lado del templo, pero justamente ahorita está por estos lados, ok. Entonces en estos momentos estamos viendo de que el jugador, uno de los jugadores más importantes de Rise of Kingdom, en estos momentos pues ha tenido una polémica, ¿no? Como ya venimos diciendo en muchos videos, bro, aquí se presentan situaciones muy incómodas. Y bueno, en diferentes puntos, diferentes ocasiones ha ocurrido con muchos jugadores esas situaciones de estar pues discutiendo, ¿no? Discutiendo entre los liderazgo y todo esto, ¿no? Entonces, es algo sumamente interesante, pero también queríamos recalcar un poco de que si es posible seriar a Baba TZ Tour, ¿ok? Prácticamente que estábamos viendo uno de los rallies más importantes hace poco, y era el rally contra una de las ballenas más fuerte también de Rise of Kingdom, que tiene 60 mil millones de kill points. Estábamos viendo que en una hora a una ballena de 300 millones le han bajado 100 millones de poder. Entonces en una hora, si te bajan 100 millones de poder a una persona que tiene 300 millones de poder, prácticamente cuánto tendrías que bajarle a Baba TZ Tour, o cuánto tiempo te dedicaría a bajarle esa gran cantidad de poder, que vaya que es mucho, mucho, mucho poder. En estos momentos, si nos ponemos a comparar un poco esa ballena de la que estábamos hablando, que es Ottoman Slab, que era el que estábamos viendo cómo lo estaban seriando, se demoraron tanto. Imagínate este jugador que tiene 4 veces más el poder de él, ¿no? Entonces prácticamente que a Baba TZ Tour demoraría quemarlo un total de, si sacamos 4 veces, pues se demoraría más o menos, como es que al otro jugador nada más le bajaron 100 millones, ¿no? De 300 le bajaron a 200. Entonces, más o menos, si nos ponemos a calcular, serían como unas 8, 9, 10, 11 horas prácticamente de rallies y rallies y rallies. Aunque eso se podría reducir un poco si al jugador se le envían 2, 3, 4. No estamos hablando exactamente de Baba, ok. Estamos hablando de cualquier ballena que tenga 1000 millones, 2000 millones de poder, ok. Se demoraría muchísimo en ser seriada una cuenta de esta. Pero la verdad es que todas estas ballenas, cuando tienen estos poderes, están en reinos donde pues hay otros jugadores super archi hiper mega fuertes, ¿no? Que tienen la facilidad de responder, sea con un rally, sea con un comandante, sea con los equipamientos, accesorios super top, super archi hiper mega maxiados. Entonces se podrían dar el lujo de estar pues seriando a una ballena de esta cantidad de poder con varias alianzas. ¿De qué seriable? Es seriable, ¿ok? Si al jugador Ottoman de 300 millones de poder lo estaban seriando con un solo rally, ¿ok? Lo estaban lanzando con una sola alianza. Si se ponen de acuerdo todas las alianzas, ¿ok? Varias alianzas, y lanzan cada una 3, 4 rallies al mismo tiempo, vaya que en este punto sí saldría afectada la cuenta que vaya a ser seriada. Entonces, en este punto estábamos analizando un poco
si una ballena de 1000 millones de poder podría ser seriada. Aunque los jugadores que estén alrededor, que estén tratando de seriar a una persona o una ballena tan importante, pues se afectarían de una manera muy, muy grande, ¿ok? Y esto lo tendrían que hacer personas que no le tengan miedo a matar sus tropas. Conozco muchas personas que tienen miedo en matar sus tropas y prácticamente que en este momento estaríamos viendo solamente personas que estén dispuestos a hacer esto, porque no se van a quedar por la mitad. De repente dirán, wow, he bajado de 150 millones de poder, he bajado a 100 millones haciendo rallies y rallies y rallies, mandando T5, T5 para bajar la cuenta de una ballena tan grande. Y no creo que sea lo mejor o lo más satisfactorio para las personas que lancen los rallies matar tantas tropas por gusto, ¿ok? Porque prácticamente que es por gusto. O unas ballenas de estas, tú tienes que hablar primeramente con una ballena de estas, ¿ok? Para pues decirle, mira, no nos interesa más en el reino, no nos sirves más en el reino, tu poder es muy grande, necesitamos que migres. Entonces lo primero que se tendría que hacer es hablar con este tipo de ballenas de 1000 millones, 2000 millones, como ya lo son el Cremavi, Mr. Hope, White Lion, y pues decirles que se retiren o pues afrontar las consecuencias. ¿Cuál sería la consecuencia? De que si llegan a seriar en algún momento a Baba TZ Tour, si llegan a seriar a cualquier jugador de 1000 millones de poder, sería una catástrofe para el reino, ¿ok? ¿Por qué? Porque primeramente bajarlo a 70 millones de poder sería pues muy perjudicial para las tropas de todos los compañeros que van a estar lanzándole rally. Y segundo, este jugador no se va a quedar con las manos cruzadas, seguramente pues va a tener esa situación de estar pues vengándose en algún punto. Cuando se llegue a conectar y consiga su cuenta seriada, seguramente va a empezar a subir poder, va a empezar a subir poder, y en algún punto llegar a representar una molestia pero brutal para el reino. Entonces imagínate que Baba, teniendo esa grandísima cantidad de dinero, se compre puros escudos de 30 días o de 7 días y empiece a quemar en el reino a el que se le atraviese. Entonces es muy complicado, la verdad, es muy complicado de que este jugador sea seriado. Primeramente por eso, ¿ok? Primeramente por eso, porque el jugador prácticamente que hace muchísimo daño y puede llegar a ser una molestia para el reino. Entonces no creo que sea algo viable seriar una ballena de tan grande aspecto y de tan grande poder. Entonces es seriable, pero ¿a qué precio? Un precio muy grande, ¿ok? Un precio muy grande que seguramente toda la gente que esté tratando de seriar pues vayan a recibir unas cantidades exorbitantes de deaths, o sea, de bajas. Entonces todas esas bajas que se van a tener, que van a tener las personas que van a tratar de eliminar una cuenta de estas, no van a poder representarlas donde tienen que representarse, que sería en una guerra en los KVKs, ¿ok? Entonces Baba TZ Tour es seriable, pues prácticamente que sí es seriable, bro, pero tienes que mandarle muchas rallies, muchas horas de rally y asumir las consecuencias que una cuenta de esta te vaya a hacer un montón de daño, ¿ok? No cualquiera tiene esta cantidad de poder, no cualquiera tiene 1000 millones de poder y no cualquiera tiene 70.000 millones de kill point, ¿ok? Entonces este jugador ya es muy, pero muy veterano y pues ya sabe que pues no cualquiera lo va a venir a seriar, y el que lo va a venir a seriar va a tener que sufrir esa consecuencia de estar eliminándose todas esas tropas. Ahora, con respecto a la polémica que hubo con respecto a Baba TZ Tour, ¿no? Un mensaje que hemos analizado por ahí, y era que el jugador decía que no iba a responder ante pues el mandato de un líder mujer, ¿no? O sea, prácticamente que aquí el jugador o sea, es un jugador veterano, bro, ¿no? Es un jugador que ya tiene mucho por delante, y de repente que tú llegues a un reino, o bueno, que hayas tenido, no necesariamente en este reino, en un reino anterior, que pues te hayan dicho, mira, es que las cosas son así, ¿no? Las cosas son así, así que tienes que ir para allá, para acá, y esto y aquello, y de repente, y el jugador como que, ¿qué? ¿En serio?
pues una persona X, a ver, ¿cuánto poder tienes? A ver, yo me imagino que analizó a BTZ Tour. Una persona, a ver, ¿qué poder tienes? Imagínate que esta persona tenga 70 millones de podercito, 70 millones, y Baba con 1000 millones de poder, reciba órdenes de una persona con 70.000 milloncitos, nada más, de poder. Yo creo que le queda muy grande, ¿no? O sea, esos zapatos le quedan demasiado grandes pues a esta jugadora. Entonces, la cosa como que se complica un poco por ahí, ¿no? O sea, imagínate que eso me ha pasado a mí también, ¿ok? Jugadora en un pasado, pues en reinos de algunos compañeros, pues nos han tenido como, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer, o sea, nos tenían como hostigado en algún momento, ¿no? Y uno dice, ajá, pero ¿por qué uno se tiene que estar calando esto a cada rato, ¿no? Entonces, yo me imagino que Baba TZ Tour también pensó esta situación. Yo más o menos, mira, le reclamo a un jugador cuando lo veo que no recolecta, cuando lo veo que no hace kills, cuando lo veo que no hace aquello, pero que te empiecen a reclamar por otras cosas, ¿no? Y que sean, a lo mejor tú dices, bueno, ya yo tengo una cierta cantidad de experiencia en Rise of Kingdom y de repente que pues que un jugador que pues no represente tanto poder, que un jugador pues tenga la mitad de poder de ti, que la mitad de kill de ti o tenga un 25% de las kills que tú tienes y de repente que venga y te diga, bueno, haz esto, haz aquello, me molesta que hagas esto, me molesta que hagas aquello. Entonces como que hay cierta situación y cierto rechazo de parte de la persona, que la verdad es que es un poder interesante, un poder impresionante, y llegue una persona con un poder mínimo y te esté diciendo, bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tu trabajo no sirve, eres malo para esto o eres malo para aquello, te esté hostigando todo el tiempo, entonces ya tú empiezas a reaccionar. Y Baba TZ Tour es un ser humano también, ¿ok? Es un ser humano también, y en estos momentos pues ha salido una polémica y pues ha tenido que responder de cualquier modo, bro. O sea, es unos comentarios que han salido, de los cuales pues ya han rodado por las redes sociales y bueno, se han visto por ahí, ¿no? Y que bueno, lo estamos poniendo aquí en el video para más o menos mostrarles un poco. Y no es porque sea mujer, ¿no? No es porque sea mujer, sino porque ¿cómo te le vas a poner enfrente? Yo siendo igual, mira, yo soy vamos a suponer, ¿no? Yo siendo el rey de 3218 juntamente con Arturo, siendo el rey, y llega Baba TZ Tour a venir en algún momento a 3218, que sería un sueño brutal, y decirle, Baba TZ Tour, vaya para allá, vaya para acá, hazme esto, hazme aquello, mira que no lo hiciste bien aquí, mira que no lo hiciste bien allá, mira que necesito estar aquí, que necesito que estés aquí rápidamente, rápido, al toque. Imagínate, este jugador me va a decir, Efraín, olvídate todo lo que estás haciendo, bro, olvídate. Yo me quedo aquí y no voy a hacer nada. ¿Y qué voy a hacer yo? No voy a poder hacer nada contra este jugador, porque sencillamente es un jugador que tiene 20 veces el poder que tenemos nosotros, ¿no? Y eso es lo que pasa mucho también en Rise of Kingdom. Hemos visto que en el pasado también han habido niños, incluso en estos momentos hay reyes niños, hay reyes que tienen 15 años, 16 años. Imagínate que uno de estos reyes, que sea un niño, que prácticamente que tú no sabes quién es, que está atrás de esa cuenta jugando, y de repente que esté mandando a una persona que tenga 40 años, 50 años, y uno se quede como que, ¿qué? ¿En serio? ¿Tú vas a venir y me vas a mandar o me vas a decir lo que tengo que hacer? Entonces siempre hay que ponerse en el lugar, ¿ok? Hay que ponerse siempre en tu lugar, ¿ok? No porque tengas un R4, no porque tengas un R5, vas a querer venir y vas a pues pasar por encima de los demás, o no vas a tener una humildad, ¿ok? Como para dirigirte a una persona con semejante poder y semejante cantidad de tiempo jugando. Y tener 70.000 millones de kill points no significa pues cualquier cosa, ¿ok? Significa que ante ti está una persona que te puede ayudar, que te puede hacer ganar KBKs, que te puede hacer, que no lo ha hecho por cierto Baba TZ Tour, se le ha hecho imposible ganar KBKs, pero es poder que está representando Baba TZ Tour, y la verdad es que es complicado dirigirse hacia una persona de esta en el modo en que, mira, tienes que ir para allá, tienes que ir para acá, no lo estás haciendo bien, no pasa esto, no pasa aquello. Entonces prácticamente que no es fácil dirigirse hacia una persona que sea
pues una persona con mucha influencia, ¿ok? Con mucho dinerito, con mucha experiencia. No es fácil dirigirse, más bien tú tienes que decirle, imagínate que no, que nosotros nos diéramos a Baba Tour como rey, prácticamente que hablaríamos de tú a tú o pediríamos incluso consejos a Baba Tour de todo lo que pasa o de cualquier cosa en guerra, porque tener esta cantidad de kill point requiere muchísimo tiempo en el campo de batalla. Sea lo que sea, si tengas piloto, sea lo que sea, si juega tu hermano, tu hijo, tu sobrino, esto merece un respeto y prácticamente hay que saber hablar con esta persona, hay que saber, no te puedes dirigir como si fuera el fulanito que está, pues el vecino que está al lado de tu casa, que puedes hablar, bueno, de tú a tú, ¿no? No, bueno, algo así, ¿no? O sea, así es, mi bro, así es. Y prácticamente que esto es un juego, pero tú tienes que saber dirigirte y tienes que saber quién es la persona que tú estás hablando, ¿ok? Y yo me pongo en el lugar de Baba Tour. Muchas personas dirán, no, pero es que esto es machismo, no, que esto es odio hacia las chicas. Y no, bro, no es así. A lo mejor, la chica tiene mucha experiencia, pero también tiene que saber que está hablando con una persona que ya tiene 6 años jugando y tiene muchísimo más para responder al juego y tiene cómo poder responder en los momentos de guerra y tiene cómo y sabe dónde va a hacer TP, sabe dónde va a jugar y sabe qué estrategia puede dar. Entonces hay que tener siempre un poquito, ponerse en el lugar donde uno está, ¿no? Analizar, ver, ¿será que puedo hablar así? ¿Será que no puedo? ¿Será que puedo dirigirme? Y la verdad es que son momentos complicados y polémicos que no cualquiera habla de esto, ¿no? Pero son momentos que se presentan en Rise of Kingdom y la verdad es que es complicado dirigirse a personas que ya tienen una gran experiencia, ¿no? Es como si tú vinieras y por lo menos al jefe de tu empresa tú vinieras y le dijeras, mira, tal esto, haz esto, haz aquello, ¿ok? Entonces prácticamente que tú no es el jefe, no es el rey, no es el líder, pero prácticamente no necesitas ser líder. Rey, si quisiera Baba Tour ser el rey de un reino, mira, tanto se consigue, es que mira, con mucho menos, muchísimo menos de lo que él ha gastado en esa cuenta, porque se supone que él ha gastado más de $2 millones en esta cuenta, te consigues un reino, ¿ok? Un reino es prácticamente que regalado te lo consigues por ahí. Así que, chicos, siempre es bueno medir un poco, ¿ok? Siempre es bueno medir un poco contra qué te vas a dirigir, ¿ok? Bueno, hemos visto en algún momento perros ladrando a leones y esto pues es algo inconcebible, ¿no? O perritos pequeñitos ladrándoles a unos bulldogs o unos pitbull. Entonces no miden el poder y de repente, mira, con un bocado, goodbye, ¿no? Entonces prácticamente, chicos, eso es lo que ha pasado en estos momentos de que pues por ahí se han visto imágenes de las cuales ha habido alguna discusión y esto es normal, ¿ok? Esto es totalmente normal. Y ustedes no saben cuántas discusiones se dan aquí en el 3218 en el liderazgo. Igualmente se ven en todos los reinos, igualmente se ven en todos los 2600 reinos que hay en Rise of Kingdom. Entonces, chicos, ¿qué opinan ustedes? La verdad es que está un poco complicado, seriar a Baba Tour y hablarle de tú a tú estando en un reino junto con él, porque pues hay personas que pues no miden el tamaño, no miden el poder, no miden lo que un jugador demuestra con lo que el jugador, así seas R4, R5, eres, ¿ok? Entonces, siempre hay que tratar de tener un balance en el hablado, siempre hay que tratar de tener un balance cuando vaya a dirigirte a alguien, porque a lo mejor es un ser humano más, bro, es un ser humano más, es un ser humano que en algún momento va a terminar muriendo. Puede ser que el jugador se vaya a molestar y vayas a terminar peor que como cuando empezaste a hablar. Así que es muy complicado, ¿ok? Es muy complicado dirigirse a personas que tienen todo el poder y toda la posibilidad de dejarte a cero o callarte la boca cuando tú menos te lo imaginas, ¿ok? Por eso es que cualquiera podemos salir así, ¿ok? Cualquiera podemos salir calladitos desde una discusión sabiendo que pues la verdad de cada uno es cada quien tiene su verdad, ¿no? Cada quien tiene su verdad.
Entonces, chicos, ¿qué opinan? Lo puedes dejar en los comentarios. Es un tema polémico porque entran muchas dudas, ¿no? O entran muchas preguntas en este punto. ¿Qué es lo que habrá pasado de verdad? Solamente hemos tenido un pequeñito comentario de lo que ha pasado, que se ha filtrado, pero dentro, internamente, deben haber muchas, pero muchos comentarios y muchas historias de las cuales no salen a la luz. Entonces, un saludo por aquí al compañero Babas de Seattle Tour, que la verdad es que nos da mucho contenido para hablar y prácticamente que hemos estado mucho tiempo viendo cómo este jugador avanza y avanza y avanza y avanza en cada uno de los KVKs, migrando, haciendo kills, subiendo su kill point y subiendo cada uno de esos numeritos que todo el tiempo pues lo estamos observando cómo se va yendo para arriba y sigue avanzando y sigue con todo, ¿ok? Chicos, nos vemos más adelante. Cuídense. Chao, chao.